saben, es la primera vez que tenemos la experiencia de hacer el Buenos Aires Rojo Sangre desde casa, metidos en nuestras casas, y teníamos siempre la posibilidad de poder encontrar al director, directora, al productor, productora, podía hasta ser el asistente de arte, y como somos muy freaks del cine, lo esperábamos al final de la película, viste, como lo agarraban, cuando la gente estaba yendo, lo agarraban, lo acorralaban para hacerle preguntas sobre cómo había sido la experiencia de hacer las películas, y no queríamos perder esa posibilidad. Y la pandemia nos dio la chance de que esto se convierta en una posibilidad real, e incluso con directores y directoras que quizás no están en Capital Federal o en Buenos Aires. Así que acá ven a Alejandro Cohen Arazi, el director de El cadáver insepulto, que está en competencia iberoamericana, a Gabriel Néstor Guilleri, lo dije bien, Gabriel, muy bien, el director de Anansi, película que está en Panorama Argentino, y Stephanie Céspedes, la directora del Psicópata, crónica de un caso sin resolver, que está dentro de la sección de documentales. Stephanie está directa desde Costa Rica, uno de los lujos que nos podemos dar teniendo el festival de esta manera. Muy cortito, la idea de este ciclo es no solo que yo pueda hacerle algunas preguntas a estos directores y directoras, sino que ustedes también, así que vayan escuchando todo y vayan juntando sus preguntas, porque las vamos a leer y vamos a tener la posibilidad de que los y las responsables den su punto de vista. El cadáver insepulto, una de las películas que, como les contaba, está en competencia iberoamericana, una película que cuenta la historia de un pueblo con muchos secretos, un hijo que retorna, un patriarca con mucho poder y un secreto que puede cambiar todo. Es muy difícil, porque yo vi todas las películas y hablar sin spoilear es muy difícil, pero Anansi es una película que se desarrolla también en un pueblo con una familia, con un patriarca, con un secreto y muchos problemas, así que hay muchas cosas en común entre estas películas. Y El psicópata, crónica de un caso sin resolver, es un ejercicio documental. A mí me gustó mucho. Nosotros, Stephanie, venimos muy manija por el caso del Sunce, que hubo un documental en Netflix, y tiene mucho de eso, perseguir a una persona, un psicópata que asesinó a 14 personas, perseguir y no encontrar nunca a ese. Así que vamos a tener la posibilidad de ver varias vertientes diferentes, cada una tiene su particularidad. Así que vamos a empezar, obviamente. Stephanie, muchas gracias por participar. Me gustaría que nos cuentes un poco cómo llegaste a ese proyecto y cómo fue decir, bueno, a ver, vamos a distribuirlo y que aparezca el festival, ¿no? Bueno, hola a todos, y voy a aprovechar un minuto para agradecer al festival, ¿verdad? por contar el documental dentro de la programación. La verdad es que el Rojo Sangre es uno de mis festivales favoritos en la vida desde que lo conozco, entonces estoy pero muerta de la emoción. Y el documental llegó un poco... Pasa que la historia del asesino tal vez se tengo que poner un poco en contexto, porque si vos sos de Costa Rica y alguien te menciona El psicópata, es una historia que todo el mundo conoce y de la que todo el mundo habla. Por eso mismo de que el caso nunca se resolvió, ¿no? Yo viví unos años afuera, cuando regreso a Costa Rica, recuerdo esta historia, yo crecí un poco, esto fue del 86 al 96, yo crecí mi infancia con esta historia de un asesino que nadie sabía quién era, y creo que también por la Costa Rica que estaba en ese momento fue como algo que generó una conmoción tan grande que hasta el momento es como una leyenda. Entonces, la idea es como venir a, tal vez como a clasificar, bueno, estos fueron los casos que están dentro y tal vez estas son las razones también por las que el caso nunca se resolvió. Perfecto, perfecto. Y Alejandro, contame, porque El cadáver insepulto justo se estrena hoy también en Cinear, en plataforma, justo también se dio el estreno en el festival. Teníamos muchas ganas de tener la película. Aparte, tengo mucha gente amiga que ha trabajado en la película, así que yo ya más o menos sabía por dónde venía la mano. ¿Cómo fue que nació ese proyecto y cómo llegó al festival? Llegó al festival el mismo día que se estrena en Cinear, por una simple casualidad, digamos. Para mí es una casualidad que está buenísima, porque le da muchísima más difusión a la película, sobre todo porque
estar en el VARS es estar, entre comillas, legitimado por un público muy fiel al cine de género, y poder tener esa ventana, esa vidriera del festival es alucinante, porque no va a estar solamente hoy, mañana y pasado en el VARS, sino que si alguno se queda con ganas de verla, va a tener la chance de seguir viéndola durante toda la semana por Cinear Play. Por lo que me decía, sí, es un proyecto de largo aliento. Yo empecé a pensar la historia hace muchos años. De hecho, fue una idea que tuve en la cabeza durante un montón de tiempo y que no podía terminar de bajar, digamos, en las condiciones que a mí me gustaban. Nunca estaba conforme con la historia que tenía entre manos. Y se dio una casualidad de la vida que durante un tiempo viví en un pueblo pequeño. Yo soy porteño de toda la vida, y el problema que tenía era que estaba queriendo escribir una historia que pasa en un pueblo sin conocer la realidad de un pueblo. Entonces, poder vivir en un pueblo de la Pampa bonaerense durante un tiempo, sí, un poco más de 2 años, me dio las herramientas para poder terminar de escribir esa historia que yo tenía ganas de contar, ¿no? Y después vino, bueno, todo el poder tener un premio de ópera prima que me permitió poder producir la película. Claro, claro, y que eso es algo también que luego vamos a hablar un poco, porque justo Stephanie, cuando estábamos preparando esto, nos contó que vivió muchos años en Argentina, y también estar alejada la llevó a querer escribir una historia de Costa Rica, como venía contando, pero también es muy difícil porque acá en Argentina la mayoría de las historias son medio porteño-centristas. Es difícil que se encuentre una historia que hable sobre la cultura que hay en los pueblos, que es tan diferente a esta suerte de progresismo medio extraño y que cree que es todo europeo que tenemos en Porteñolandia. Pero, Gabriel, ¿cómo fue en tu caso particular, que también, como les contaba, es una historia que se desarrolla totalmente en un pueblo? ¿Cómo se llegó al proyecto y cómo llegaste al festival? Bueno, primero muchas gracias a todos, al VARS y a ustedes por invitarme acá a la conversación. A Nancy surgió un poco de decir, está bien que no tenemos todos los recursos disponibles o lo que sea, pero tenemos que hacer algo, y más que nada con grupos de amigos, que también, bueno, actores que eran amigos y miembros del equipo técnico que eran amigos, nos largamos a filmar un guión que está levemente inspirado en historias de mi abuelo. Y bueno, yo soy chaqueño, así que el campo más o menos me queda cerca. Y nada, más o menos por ahí es que nace la movida. ¿Y cómo te llegaste al festival? ¿Lo estabas esperando? ¿Hiciste la película pensando en que podía ser un espacio como para la película? ¿Los descubriste? ¿Cómo fue? Bueno, yo tenía hace unos años un amigo que parece que participó en algunas proyecciones del festival, y la verdad, cuando en el momento de rodar la película, ya estábamos pensando en, bueno, esto va para el VARS. Esto es, digamos, con esto intentamos entrar en el VARS, en nuestra primera producción. El objetivo sería, digamos, lo glorioso sería poder entrar al VARS. Y bueno, gracias a Tarno Distribución, que nos dio una mano también en un tema de formularios y contactos y cosas así, pudimos también participar, de quedar seleccionados gracias a ustedes, obviamente, pero por lo menos mandar la solicitud, por así decirlo. Sí, es que, digo, nosotros, sobre todo Stephanie, no sé cómo será en Costa Rica, pero acá en Argentina, incluso el caso de Alejandro, que logró estrenar bajo el paraguas del Inca, que le da como cierta legitimidad y la posibilidad de, en otra coyuntura, estrenar en cines comerciales. Es un gran problema hacer películas en Argentina, pero es aún más complicado distribuirlas porque, digo, no te dan salas, hay una ley de cuota de pantalla, pero los cines medio como que, si fuese un papel higiénico los haría más felices, pero digo, ¿cómo es el caso en Costa Rica con la distribución, Stephanie? Bueno, para mencionar un poco lo que es también la realización, ustedes tienen la gran suerte de contar con el Inca. En realidad, nosotros tenemos un fondo, ¿verdad?, que se llama el Fauno, que era lo que venía financiando las últimas películas, pero lastimosamente ahora hicieron un recorte y ahora hicieron otro recorte que al parecer va a desaparecer el fondo. O sea, la única forma que teníamos de hacer cine, ¿verdad? Bueno, no la única, hay otras. Ahora Centroamérica también se está uniendo mucho con coproducciones,
y esas cosas. Y con el tema de distribución, verás que a mí me sorprendió muchísimo la forma en la que se tomó también el documental Costa Rica. Yo estreno en salas la semana que viene, de hoy en una semana. Tengo 5 salas, incluyendo Cinépolis y Cinemark, que son cadenas grandes. Yo en realidad, desde que yo empecé el documental, yo le dije al productor, tenés que tener en cuenta que estamos haciendo cine nacional y que estamos haciendo además documental, ¿no? Si bien la gente está empezando a ir a las salas de cine también, a creer un poco más en el cine nacional, aquí en Costa Rica el cine es muchísimo más bebé en comparación por toda la línea, ¿verdad?, que lleva los años ya la industria en Argentina. Entonces, por lo menos de mi parte, con lo que puedo hablar, fue muy bien recibido y en realidad también por la gente está siendo como ya demandada de por sí. Yo pensaba estrenar en abril, pero bueno, la pandemia lo tuvo que suspender, pero en realidad también yo creo que es mucho el hecho de que tengo una historia que, como les dije, es ya una leyenda, entonces creo que es por eso también que están apostando mucho, pero en realidad las últimas películas que se han venido estrenando aquí a nivel nacional también, bueno, son muy pocas en comparación a las que se pueden estrenar allá, pero todas han sido como súper bien recibidas por las salas de cine y eso nosotros no contamos con ninguna ley de cine, que es algo que estamos ahora como tratando de lograr. ¿Vieron qué difícil, Alejandro Gabriel? Pues nosotros también tenemos un tema, como no somos del todo buenos por ahí, sobre todo en este momento coyuntural en Argentina hay una gran discusión sobre la xenofobia y tal por tweets de gente conocida, pero digo, también tenemos la parte buena, porque a pesar de que solo podemos estrenar películas que tienen 3 semanas de rodaje y un presupuesto que sería más o menos el catering de Robert Downey Jr. en una jornada de grabación de los Avengers, en cierta manera podemos tener algo parecido a una industria o algo así. Le voy a preguntar a cada uno por separado, vamos a empezar con Alejandro, ¿cómo les encontró la pandemia? ¿Con sus películas terminadas por editar? ¿Tuvieron que grabar algo y cambiar la manera de grabarlo porque cayó en pandemia? Empezamos con Ale, contame un poco eso. En mi caso, ninguna de esas cosas. Yo tuve el rodaje de la película entre marzo y abril del 2019 y la película terminó de cerrarse toda con moñito salida del horno en diciembre del año pasado, si mal no recuerdo. O sea que la película quedó terminada unos meses antes de que arranque la pandemia. Lo que pasa es que, bueno, nosotros teníamos la idea de... nada, en ese momento jamás podíamos pensar que iba a pasar lo que pasó en el 2020, y entonces dijimos, bueno, esperemos, veamos cuál es el mejor momento, veamos tranquilos cómo es el tema de conseguir sala, y en el medio pasó, nos vino este alud de virus que nos obligó a replantearnos, ¿no? Entonces era, bueno, ¿qué hacemos? ¿Esperamos? ¿Empezamos a tantear la situación? Bueno, tal vez esto dura poco, y la mandamos a festivales o no, porque bueno, está bueno ir a los festivales, y en un momento nos dimos cuenta que no tenía sentido seguir teniendo la película en un cajón, y que esto es lo que hay. Así que la situación esta de no poder estar en contacto con el público, con los compañeros de trabajo en una sala, de no poder disfrutar el espectáculo en una sala como es la situación ideal, no se puede, pero también tenemos esto que también que es interesante como experiencia, que es no estar limitado a una sala de cine y a un solo horario, en una sola ciudad, sino que podemos estar en todo el país al mismo tiempo. Eso también tiene su lado bueno. Totalmente, el que Alejandro Cohen-Arazzi, director del Cadáver Insepulto. Estamos también con Gabriel Guilleri, el director de Anansi, y Stephanie Céspedes, directora del Psicópata, en este conversatorio con directores y directores de cine. Un par de comentarios. Facu Belmont dice: Psicópata viene fuerte y seguramente te asesine también. Ale, qué buen fondo para la entrevista y qué buena película. Después dice Tinch, que por lo que veo es Martín Blauzón, amigo, te quiero mucho, Tincho. Cadáver Insepulto, gran película, siniestra como la cortina atrás de Alejandro. ¿Hay alguien? Están preguntando si se mueve de repente la cortina. Pero bueno, hablando un poco sobre la pandemia, Gabriel, ¿cómo te agarró, en qué instancia de Anansi te agarró la pandemia? Bien, un poco como Ale. Nosotros empezamos a rodar con la idea de que iba a ser un rodaje tranquilo, de ir a filmarlo fines de semana durante 2-3 meses, y se tornó en un rodaje bastante complicado de 1 año más o menos,
entre tormentas de por medio y cosas climáticas y cosas de tiempo, y etcétera. Y bueno, filmamos durante todas las estaciones del año, así que eso también fue interesante. Pero la película estaba ya, digamos, terminada para mediados del año pasado, más o menos. Y estaba esperando alguna pantalla que, bueno, parece que no va a llegar. Pero aún así, cuando dijeron Bars, dijimos, no importa, vamos, no importa la metodología que sea, vamos igual. Está muy bien. Y Stephanie, vos también estabas con la peli terminada ya. Sí, yo terminé a mitad del 2019 y bueno, yo sí logré estrenar. El estreno de la película fue en Sitges el año pasado, que fue una experiencia hermosa. Y después de eso se venían todos los festivales, bueno, todo lo que uno tiene en mente, ¿verdad? Del panorama perfecto. Venía también el CRFIC, que es el festival de acá, y después iba a estrenar en salas. Vino la pandemia, también un poco como Alejandro, fue como cerraron todo, ¿qué hacemos? ¿No? Bueno, muchos festivales se cancelaron también, eso fue, y después también empezar un poco a considerar otros festivales y el tema de plataforma online, ¿verdad? Luego como para otros distribuidores y permisos y todo, yo creo que en realidad todo el mundo se estaba como volviendo a reacondicionar, digamos, porque muchas de las cosas para festivales de que no podías tenerlo online, ¿verdad? Que era una de las cláusulas, ya después era como, ok, todo lo que conocemos tenemos que volverlo a hacer. Entonces también es uno como realizador decir, bueno, ¿qué hago mi película? Bueno, pero los meses pasan y la película se va haciendo vieja. Entonces, estreno en plataforma online, estreno, me espero. Yo dije, bueno, personalmente yo lo dije, bueno, me voy a esperar a diciembre, voy a ver qué pasa. Aquí las salas abrieron en septiembre. Igualmente uno siempre se cuestiona, aquí se está trabajando con todas las medidas y con un 30% de aforo de las salas. Y entonces también es donde decís, estoy contribuyendo un poco a que la gente salga de sus casas también, pero también tengo que estrenar, o también no va a ser tan bien recibida y más bien voy a perder en salas. Entonces son todo ese montón de cosas que yo creo que también mucho es y seguir en los instintos y arriesgarse, ¿no? Y, y en eso estamos y estrenamos la semana que viene, así que por suerte acá tenemos las salas abiertas. Sí, sí, es una coyuntura bastante extraña. Una de las cosas que nosotros nos alegramos con el festival es la posibilidad de que ahora toda la Argentina tenga la posibilidad de ver las películas, pero también, como decimos siempre, qué lindo que es la experiencia de estar en una sala viéndolo. Uh-huh. Es como que jugamos todo el tiempo en esa contradicción que tenemos, sobre todo nosotros cuatro acá que amamos el cine. Pero vamos a las películas en particular. Stephanie, ¿por qué un documental sobre un caso sin resolver? ¿Y cuánto tuviste de periodista y cuánto de realizadora? Sí, es como, el documental es una mezcla. Yo soy antropóloga también, entonces creo que va como un poco por ahí, es mi amor, ¿verdad? Por la antropología y también un poco por el cine de terror. Y fue como eso, es como te dije, es un caso que siempre, no sé, la gente siempre habla y comenta y opina, pero en realidad aquí en Costa Rica, y no es solo esta historia, sino como que muchas, a nosotros siempre se nos ha metido mucho en la cabeza que nosotros somos pacíficos, no tenemos ejército, la Suiza centroamericana, de hecho nos enseñan desde que estamos pequeños. Entonces, sí tiene mucho de verdad, pero también eso se ve reflejado mucho en la conducta, ¿verdad?, diaria de lo que son los costarricenses. Entonces, es un poco como querer mostrar que cosas como estas pasaron y tratar de aclarar cosas que nunca se dieron respuesta, tanto como para las víctimas, ¿verdad?, que necesitan también tener una respuesta como sus familiares y también todo Costa Rica, que siempre siguen tratando de tener esa respuesta que nunca se les dio. Entonces el documental va un poco por ahí. ¿Y cómo fue construir ese relato? Porque digo, a mí lo que me pasa con los documentales que trabajan con datos de archivo y viejos, pero a la vez gente volviendo a contar, muchas veces uno piensa, bueno, estará guionado y tiene que ir por este lado, o uno va construyendo en base a lo que descubrís de lo que relata la gente. ¿Cómo fue eso? Bueno, cuando se arma el guión, digamos, por lo menos de mi parte, sí buscaba cierta respuesta de parte de los entrevistados, ¿no? Entonces, muchas veces uno también como que pregunta de cierta forma para poder buscar una respuesta afirmativa o negativa, que ya vos te vas haciendo como un montaje en tu cabeza, ¿no? Entonces, sí, en realidad todos son... Lo que pasa el documental y por lo que se llama así también es
porque algo muy característico de este caso son las voces. O sea, como viste, la película dice, todo oficial que entraba al OIJ, que es el organismo de investigación acá, quería y soñaba con encontrar al psicópata. Es como todo el mundo tiene que opinar, para todo el mundo su versión es la que es, entonces, sí, va por ahí. Me perdí un poco la respuesta. Está muy bien. Está muy bien. Y Gabriel, Anansi arranca como una historia, primero de gente que le tiene miedo a las arañas y quien no le tiene miedo a las arañas, pero de un padre medio omnipotente y omnipresente, con esta idea de que el patriarca es el que lleva el control, y todo se empieza a enrarecer hasta un final que obviamente no vamos a spoilear, pero que se termina pareciendo más a una de esas películas slasher con algo místico que por ahí el espíritu de cómo se inició. ¿Cómo fue crear todo ese proceso de extrañamiento? ¿Lo fuiste descubriendo a medida que lo empezaste a trabajar? ¿Cómo fue? Bueno, Nancy, digamos que empezando por el tema del presupuesto y los recursos que teníamos, digamos, bueno, podemos hacer una película slasher, pero por ahí viste que a menos que hables de una slasher original, así de los 80 o lo que sea, por ahí, ahora, bueno, a ver, estaría bueno agregar un poquito más del toque local, la región, o que ya sea de acentos de algunos actores y qué sé yo, para darle un poco de tono regional. En cuanto a, nada, me pareció necesario crear un colchón, por así decirlo, místico, para que sirva de base sobre esa cuestión del slasher, digamos. En cuanto a, si bien muchas cosas las fuimos encontrando en el rodaje, más que nada por limitaciones de producción, había digamos, teníamos una base que era el guión bastante sólida, pero bueno, hubo que trabajar sobre eso también. Pues a mí lo que me pasa con Nancy es como un verosímil que se va transformando, es como arranca con ciertas reglas y después eso se termina modificando. Incluso, digo, aparecen gente desnuda con capacidades y todo, y es como que esa extrañeza debe haber sido también un desafío a nivel realizativo. Sí, seguro. Hace un tiempo, digamos que mi primer corto tenía un poco de la película Blue Velvet de David Lynch, que tiene también un poco de esa dualidad del día y la noche, que también se puede ver en Nancy, que durante el día es donde empieza a caer el día, es cuando se empiezan a sentir un poco de cosas un poco extrañas, y cuando cae la noche es ya la segunda mitad de la película donde empieza la parte más del modo slasher, por así decirlo. Claro, totalmente. Ahora vamos con vos, Ale, pero voy con algunas de las... No es pregunta, sino comentario de la gente que está muy copada con esta charla. Dice Tato, saludanos, Ale, estamos acá. Tato debe ser la amiga de Tincho que trabajó de asistente de dirección. Es la que está ahí atrás. Se está moviendo la cortina. Vean que se está moviendo la cortina. Peliculón. Muy genial, El Psicópata, me encanta el detalle del cuello de la camisa de Stephanie, a ese nivel están todos observando este video, toda la data genia, que gran película El Cadáver, que grande Ali y todo el equipo, Anansi cruda y brutalmente atrapante, peliculón, saludos para todo el equipo de Anansi que se la bancó hasta el final, hay mucho amor veo. Una de las cosas que me gustó del Cadáver Insepulto, ¿vale? Es que el pueblo se termina convirtiendo en un personaje más de la historia. Es como cuando llega este protagonista, que es una persona que olvidó su pasado de pueblo y se metió de lleno en el espíritu porteño de la vida, no solo tiene que recuperar ciertos vínculos que tiene con algunas personas de ese pueblo, sino que encontrarse con un entramado social que es muy cercano, pero a la vez extraño todo el tiempo. ¿Cómo fue ese trabajo? Sí, fue un trabajo pensado, el guión del Cadáver Insepulto empezó como una, no sé cómo decirlo, como un análisis ideológico antes de tener una historia. Me interesaba tocar ciertos temas sobre el poder, la herencia del poder, la identidad que tiene el poder,
si es posible hacer con el poder algo distinto con el mundo, o si el poder tiene una identidad propia y no importa en manos de quién estén, digamos, si es el anillo, no importa quién tiene el anillo, hay que tirarlo en Mordor, digamos, sería eso. Entonces me interesaba poder contar una historia en donde se pueda usar de manera simbólica o metafórica la muerte de un líder, por ejemplo, y qué hacen sus herederos con esa herencia, ¿no? Y en una comunidad pequeña, digamos, las fuerzas vivas, los factores de poder, son mucho más visibles que en una gran ciudad. ¿No? En la ciudad de Buenos Aires tenés 50 comisarios, en un pueblo tenés uno solo. Tenés un cura y no tenés 10.000, no sé. Entonces, el esquema empezó más por ese lado, antes que por querer contar una historia que tenía en la cabeza. Digamos, tenía ciertas inquietudes que terminaron ubicando a la historia en ese contexto. Claro, sí, sí, y eso se nota mucho, ¿eh? Se nota que hay como una búsqueda, porque acá iba la pregunta con la que inicié al principio cuando trabajaba esta relación que yo veo entre el cadáver insepulto y Anansi, que es uno también, que justo tenemos una persona que conoce acá, Stephanie, mucho de este tema, está el tema de la otredad, ¿no? Es como uno observa algo que le es diferente y lo termina caricaturizando muchas veces. Pero eso no lo siento de esa manera en el cadáver insepulto. ¿Fue simplemente esos 2 años que viviste en un pueblo, o hubo también datos de quienes trabajaban con vos, trabajo del guión? ¿Cómo fue eso? Es una gran cantidad de cosas la que me parece la que confluyeron en el cadáver insepulto. Esta cuestión, podríamos decir, ideológica, política, que empezó es un punto de partida. Después también hay otras cosas que a mí me interesan poder analizar en las películas más allá de su historia, ¿no? Tratar de ver siempre los subtextos y eso. Y acá que Stephanie decía que aparte de documentalista es antropóloga, a mí una película de mis películas preferidas de terror es La serpiente del arco iris, de Wes Craven, que según tengo entendido es una película basada en un libro escrito por un antropólogo canadiense, y esa es una película que trata mucho sobre la otredad, porque es un hombre blanco occidental inmerso en la cultura del vudú en Haití, y en donde se vincula mucho el culto secreto, entre comillas, de lo que podría ser el africanismo o el vudú en Haití con el poder político. Entonces hay un poder que se cocina en las sombras, y es un poder que tiene elementos rituales, que habla de la época de la dictadura de Papa Doc en Haití. Entonces, esa película a mí me sirvió para entender un poco eso, para poder de alguna manera tomar ciertos elementos o entender qué conclusiones se sacaron sobre ese tema, y tomarlo como referencia para no hablar del vudú, sino que hablar de algo que pasa en las sombras en un pueblo cristiano de la provincia de Buenos Aires. Ahí tengo ya preguntas. Obviamente, las 3 películas, ya sea El cadáver insepulto, ya sea Nancy, ya sea El psicópata, ya las pueden ver luego de esta charla, obviamente. Escuchen a sus responsables. Anansi, atrapante, excelente, a no parar será, aplausos insepultos. Re fuerte eso de Haití, pero preguntan, ¿cómo hicieron para filmar a Nancy en El Impenetrable? ¿Qué nos puedes contar de esto, Gabriel? ¿Qué tal? Bueno, lo del Impenetrable, si bien no estamos, digamos que no es el Impenetrable, es un pueblo que está, si bien es una reserva natural y todo ese tema, no llega a ser el corazón del Impenetrable como uno se puede llegar a imaginar viéndolo desde afuera, ¿no? Pero nada, era una situación de ir fines de semana a un lugar donde no te podés quedar la noche, no teníamos dónde quedarnos, y filmar lo que se podía en el día y volver, y al otro día volver a ir y cosas por el estilo. Pero sí, tiene esa pinta del Impenetrable, pero digamos que para un chaqueño el Impenetrable es un poquito más adentro, por así decirlo. Es más picante, es más picante. A mí algo que cuando obviamente empecé a armar este conversatorio, me di cuenta que las 3 películas tienen algo en común, que es como una espiral de algo que va creciendo a medida que avanza, muchas veces propio de la historia, como en el caso del cadáver insepulto, más desde el lado mitológico,
con Anansi, que digo, para una persona como yo que es fanática de Neil Gaiman, he leído Los hijos de Anansi y conozco un poco de eso, entonces es como una leyenda que conozco. Pero Stephanie, ¿cómo fue meterte en esa historia tan macabra, tan tremenda del psicópata y poder verla desde afuera, pero a la vez suficientemente adentro como para contar una historia interesante? Digo, ¿te llevabas todo el tiempo esa historia con vos cuando terminabas de grabar? ¿Cómo fue eso? Bueno, sí, es como aquí en Costa Rica, también insisto un poco de eso, hay hasta lugares donde la gente teme a ir por el hecho de que le salga el psicópata, ¿verdad? Como así se dice. Entonces yo creo que es como imposible poder despegarse. Yo tuve pesadillas de que me llamaba, como tampoco nunca lo encontraron, yo al principio también tuve pesadillas que me llamaba todo, estaba hecho como una película de terror, ¿verdad? Tipo, me tocaban el timbre, yo estaba hablando por teléfono con él, me llevaba unas... Entonces, también desde ese miedo de una pesadilla, pero que también él, muchas de sus víctimas fueron mujeres. Entonces, obviamente a mí por la cabeza me pasó, ok, él también el tema de los asesinos seriales, ¿no? Y cómo buscan que sepan que fue él, ¿verdad? Y una reafirmación constante. Entonces, también me pasó por la mente, o sea, son cosas que a uno le pasan por la mente como, ¿qué pasa si me termina matando a mí? ¿No? Pero sí, yo creo que también mucho siempre estuve como del lado de las víctimas y me traté también de meter mucho. Yo creo que comprendo mucho también toda la obsesión que tuvieron todos los policías, porque yo pasaba también como por el lugar, ¿viste? Porque es una montaña, una zona en donde él asesinaba. Yo pasaba por ahí y nada más pensaba como, ¿quién será esta persona y dónde estará en este momento? Y yo creo que la diferencia sí que tiene como una ficción, o sea, yo amo el terror sobre todas las cosas, ¿verdad? Pero yo creo que la diferencia con una ficción es que cuando uno ve ya los cadáveres reales, ¿no? También de toda esta masacre, la primera masacre, el primer crimen fue una masacre a 7 mujeres, niñas. Entonces yo creo que es como algo que te aflige. Yo pasé mucho tiempo también pensando en, ok, yo estoy haciendo una película de esto que se va también a poner en salas. Si hay un productor obviamente que quiere recuperar plata y cosas así, pero también es un tema que uno dice, es como, ¿verdad? Yo lo que traté fue un poco como, siempre me llamó mucho la atención el hecho de, bueno, él más asesinado de noche. Y en una zona aquí en Costa Rica en la que hace mucho frío, porque Costa Rica tiene microclimas, ¿verdad? Aunque todo el mundo crea que hace demasiado calor, hay microclimas y hay lugares donde cuando amanece hay unas pequeñas gotas sobre las plantas, ¿no? Yo siempre pensé que lo más duro de todo es ser esa persona que murió y cuando todo esto pasa terrible en la noche y ya sale el sol y va amaneciendo, esos primeros rayos de luz que ponen en evidencia todo lo macabro que fue, ¿no? Entonces yo creo que también el documental trata de mostrar esos momentos en los que se revela todo, que las familias también se dan cuenta que las personas no están, ¿verdad?, en sus camas y esas cosas. Entonces creo que también traté de meterlo un poco como en esas escenas, que son las escenas de los lugares que son en realidad los lugares verdaderos donde asesinó. Entonces, el estar ahí parado, donde vos decís, bueno, acá hace muchos años una persona fue súper asesinada, pero de una forma terrible, entonces sí es algo como que también llegar para poder agarrar el amanecer, ¿no? Llegar a las 3:30 de esos lugares es como bastante tétrico. Sí, yo me imaginaba, Stephanie, y pensaba en películas como Zodíaco o Pecados Capitales, en donde los personajes que se tienen que meter en esa historia terminan siendo afectados de alguna manera. No son la misma persona cuando inicia que cuando termina. ¿Vos sentiste un poquito eso? Sí, totalmente. Yo creo que yo la encaré un poco como con más pecho, ¿viste? Así como, ok, vamos a hacer esto, así súper. Pero llegaron momentos en los que, no sé, yo me vi tal vez con la productora que está viendo esto y yo sé que ella me va a decir que nos vimos entrando a un cafetal a buscar a alguien, las dos solas. Yo nada más la volví a ver y ella me miraba y una caminaba más adelante entrando con una persona que tal vez la probabilidad era muy baja, ¿sabes? Pero yo creo que el hecho de que nunca se resolviera queda abierta esa puerta que obviamente a uno se le pasa por la cabeza un poco el miedo. Totalmente, totalmente, y se siente mucho. Para quienes no hayan visto la película, está en Cinear, dentro de la parte de documental del festival la pueden encontrar. Es una película que cuando arranca vos decís, bueno, van a contar la historia de esto, y se empieza a enrarecer y todo terminás
como con algo raro en el cuerpo, porque decís, ¿qué está pasando con esto? Y algo parecido pasa a Alejandro en El cadáver insepulto. Y me parece, como te decía antes, que el pueblo termina siendo otro personaje, también los actores y actrices terminan funcionando muy bien para lo que están contando y para mostrar ese pueblo extraño. ¿Cómo fue que llegaste a ellos? Y si tenés alguna anécdota divertida con ellos en el rodaje. Sí, disculpa, voy a retomar un poquito de lo que me habías preguntado antes, que me doy cuenta que se me pasó. Es cierto, sí, el pueblo es una especie de personaje, los actores en su conjunto son una especie de personaje. Yo creo que eso pasa porque a mí me interesaba retratar una atmósfera, una realidad. Aparte de las individualidades y de la psicología de cada personaje, me interesaba generar una atmósfera inquietante, una realidad enrarecida, y tal vez ese clima puede ser lo que es esa impresión, ¿no? De que el espacio es en sí mismo un personaje. El elenco es súper variado del cadáver insepulto. Hay algunos actores que estaban en mi cabeza desde que estaba escribiendo el guión, pensando en que bueno estaría que este personaje lo haga fulano de tal. Eran toda gente en esa que pensaba, amigos, gente con la que ya había trabajado antes, gente con la que conozco su sensibilidad, su capacidad. Entonces hay muchos que están pensados desde el principio. Y después, bueno, al llegar el momento de la producción, algunos pudieron participar, otros no, y ahí tuvimos que salir a buscar al resto del elenco. Pero a mí me interesaba, a mí no me gusta la idea del casting tradicional, digamos, de lo que es la industria, que es como esa especie de fábrica de hacer chorizo donde pasa gente y uno elige así, me gusta este sí, este no, sino que me interesaba poder eh, depositar una confianza en la gente que me rodeaba, en el equipo de producción, en el asistente de dirección, en toda la gente que me estaba acompañando para decir, che, bueno, necesitamos tener, todos conocemos el guión, todos conocemos la historia, ¿a quién conocen que tenga un buen ánimo para trabajar, que tenga compañerismo, que humanamente esté cercano a lo que somos nosotros, y que les guste lo que hacen? Y así fue que vi algunos reels y tuve charlas personales, pasábamos algunas escenas y la onda era, bueno, sí, me gusta lo que haces en primer lugar, y después, nada, creo que vamos a poder congeniar en el ámbito de trabajo. Y eso para mí fue lo que hizo que yo decida por el elenco, digamos. Porque incluso estábamos buscando, eso sí fue heavy, porque yo ya tenía pensado a alguien para ser el protagonista, y muy poco antes de empezar el rodaje, estábamos en plena preproducción, esta persona me dijo que no iba a poder. Entonces tuvimos que salir a buscar un protagonista, faltando muy poco tiempo para que empiece el rodaje. Y entonces, buscando también al protagonista, fue que yo dije, bueno, mira, esta persona no va para el protagonista, pero sí me gusta para que esté en otro papel. No iba a descartarlo así porque no entraba solamente en el personaje de Maxi. Y así se fue dando. Y después, bueno, un capítulo aparte fue la participación de Mirta Busnelli, que es como una especie de gema en la película, muy especial, porque tiene un personaje muy extraño, y el trabajo con ella fue muy arduo, porque es una actriz de muchísima trayectoria, y necesitaba conocer demasiados detalles sobre un personaje que apenas está bocetado, en su pasado, en su identidad. Entonces eso fue bastante complicado. Con ella, por ejemplo, como anécdota te puedo contar, el personaje que hace Mirta Busnelli se llama la sacerdotisa, ni siquiera tiene nombre, y ella hay momentos en donde entona unos mantras, por ejemplo, y hay un momento en donde tiene que decir un texto muy complicado. Yo reconozco que es un texto muy complicado porque yo había escrito una especie como de poema gauchesco surrealista, que era una cosa demasiado extraña, pero que tenía que ver con el momento de la película. Toda la simbología tan clausurada que tiene que ver con lo que se cuenta en la historia, pero ella quería saber al detalle qué era lo que quería decir eso. Entonces, a veces es complicado explicar algo que es tan alejado de la realidad, o que tiene tanta cosa gauchesca, por ejemplo. O por ejemplo el mantra. También ella decía, bueno, pero ¿cómo hacemos el mantra? ¿Qué palabras son? Entonces me senté con ella a escribir un mantra, en donde escuchábamos mantras, veíamos cuál era la métrica, la cantidad de sílabas, me gusta, bueno, pero ¿qué palabras le ponemos? Entonces empezamos a buscar palabras. Ella decía, pero yo creo que sea algo más como de pueblo originario. Entonces empezamos a buscar
palabras en aymara, palabras del Amazonas, de los olmecas, ¿viste? De cualquier cosa. Y terminamos haciendo una experiencia ensalada, pero fue componer una cosa que yo jamás podía pensar, jamás me iba a imaginar que iba a estar en la casa de Mirta Busnelli haciendo un mantra. Es que, Pero bueno, viste, eso se dio. muchas veces pasa que los grandes actores y actrices que tienen mucha carrera, uno piensa como que están en un pedestal y terminan siendo las personas más compañeras, tienen como mucho camino ya y te permiten también un poco de hacer ese juego. Tengo muchos comentarios, la gente se está copando, me gusta esto que dice, gran película del cadáver, aprovechen para verla, qué miedo, Stephanie, esto es cuando debe haber sido cuando estabas contando lo de esa situación con tu productora. A Nancy, excelente orgullo para todos los chaqueños de tener un director de esa estirpe. Qué lindo verte nuevamente, Gabriel, un excelente artista. Grandiosa Stephanie, por más mujeres haciendo horror. Vamos, Stephanie, orgullo femenino latinoamericano. Ahora, Elías Ojeda, ya voy a ir a esa pregunta porque la tenía, pero vamos con Gabriel. Gabriel, a mí algo que también me gusta, como te decía, es la parte mitológica. Justo en la película de Alejandro tiene algunos indicios de magia, vamos a decir, puede haber ciertas cosas, pero en el caso de Anansi yo siento como que es más mitológico. Al final puede que se abra una puerta de que sea una realidad, pero podría no serlo. El elemento mitológico, ¿cuánta investigación tuvo? ¿Cuánto te manejó o te ayudó a hacer más fácil la escritura de la película y la realización? ¿Cómo fue eso? Bien, en mi caso, el tema de cuestión mitológica y el tema de Anansi y todo esto, más bien viene de una cosa global de decir, bueno, mira, está interesante tomar un poco de esto, un poco de aquello, basándome por ahí en experiencias de chico, cuestiones de la araña, es algo medio personal, y bueno, Anansi significa araña, entonces fuimos conectando algunos puntos y de esa manera, bueno, armamos, por así decirlo, una trama, pero sin tratar de decir, esto es X, por así decirlo. Es como una manta nomás que va por arriba de la película. Sin decir, esto es vudú o esto es lo que sea, eso es lo que quiero decir. Claro, que la verdad que está bastante trabajado y va a ir camino a la pregunta que voy a hacer después, pero Estefany, yo te conté que acá en Argentina estuvimos hace 3 semanas, acá en Argentina todo pasa muy rápido, pero hace 3, 4 semanas estábamos muy manijas todos y todas con el documental sobre la muerte de María García Belsunce, que era un personaje conocido, y en el documental había como gente que discutía porque era como, es tan neutral que no termina como tomando partido por nada, pero si lo ves con ojos más sagaces te das cuenta que está yendo para un lado. Era una historia que nunca se encontró al asesino, al psicópata. O sea, ¿pudiste vos sacar alguna conclusión propia tuya o no? ¿O no la querés contar por miedo? Digo, voy a spoilear un poco, ¿verdad? Yo creo que siempre, bueno, hablando un poco de lo que nombrás del otro documental, así, yo creo que siempre, bueno, es el tipo de documental que vos quieras hacer, ¿no? Pero yo creo que por más de que uno trate de hacer algo completamente de observación, siempre va a tender a tirarse más hacia un lado, ¿no? Yo, la verdad, tengo mi persona culpable, ¿no? Y en un momento pensé en lanzarme completamente para allá. Lo que pasa es que no hay suficientes pruebas como para levantar algo así tan fuerte, ¿no? Y yo creo que es por lo mismo también de que el caso sigue sin resolver. Yo creo que están las pruebas también. Hablé con muchos de los policías, todos los policías que tengo en el documental tienen una versión diferente de quién pudo haber sido. Y yo tengo que aceptar que durante toda la investigación tuve mi lado, o sea, al principio estaba al lado de uno, después estaba al lado del otro, ¿no? Y hasta hace poco, de hecho, hace como un año, tuve una reunión también con un familiar y con otro policía que no había estado, y ahí también entré como en una disyuntiva en mi cabeza de si habré hecho las cosas bien, pero yo creo que al fin y al cabo es algo que es mucho de este documental y son las voces
que ensucian un poco todo lo que fue la investigación. Entonces sí, yo tengo mi versión, pero aún así no es algo que yo pueda afirmar como para poder ponerlo, ¿no?, en una película. Vas a tener que hacer una película sobre eso, Stephanie, básicamente. Sí, de hecho ya me han dicho, el otro día estuve en una entrevista y me dijeron como si venía una secuela y hasta me ofrecieron hacer un poco una ficción, que aquí ya existe una ficción de eso. Yo la verdad, cuando me dijeron, estaba en un mercado audiovisual y un productor me dijo, ¿y no quiere hacer la ficción? Obviamente yo dije, bueno, listo, si me da un presupuesto, yo te hago la ficción. Después me puse a pensar durante el día y en realidad yo creo que yo no haría una ficción, y esto va un poco mucho a lo que vos me preguntabas de si me marcó la película y la realización. Y yo creo que después ya como del, no sé si es respeto o al tema, ¿no?, con lo que uno, yo creo que ya no podría hacer una ficción. Entonces... Está muy bien, está muy bien. Ahí la gente está preguntando lo importante, así que le voy a pedir a cada uno de ustedes que conteste esta pregunta que es muy importante. ¿Recomiendan pochoclo dulce o pochoclo salado para ver las películas? Primero, Stephanie, ¿dulce o salado para ver la película? Tiene que ser pochoclo, no pueden ser Skittles. Puede ser otra cosa, exactamente. Skittles celestes. O sea, muy bien. Alejandro, vos. El pochoclo son las dos cosas. Vos los hacés, le pones sal un poco y después le echás el azúcar, ese caramelo y tenés las dos cosas. Y es muy rico. Está muy bien. Fue por la opción doble. Gabriel, vos. Yo, salado, más que nada. Nosotros lo hicimos por oro. Salado es más tradicional para mí, estoy acostumbrado. No saben la felicidad que me da tener posibilidad de hablar con alguien de Chaco, con alguien de Buenos Aires, con alguien de Costa Rica. Realmente es como, estoy muy, muy contento porque cada uno tiene su visión y me parece que funciona muy bien. Algo que a mí me gustó de Anansi y del Cadáver Insepulto es que tienen un muy buen trabajo de maquillaje. Porque justo en momentos muy importantes de la historia, ciertos personajes tienen que estar muy maquillados. Así que, primero, Ale, contame cómo fue el maquillaje del patriarca, que es como un personaje en sí mismo, ¿no? El maquillaje del Cadáver Insepulto y principalmente del personaje de Aldo Ventura, el patriarca, lo hizo Coti Pugliese, que es una gran artista del maquillaje del cine de género argentino. De hecho, está nominada a un premio de la Academia de Cine Argentino por su trabajo, no me acuerdo en qué, pero está. O sea que cuando vi que la nominaron dije, esa es Coti. Y fue un trabajo muy interesante porque yo también fue plantearle las características tan particulares de este personaje y a mí me deslumbró lo que hizo. Tiene algo también que me di cuenta que no es por una cuestión del trabajo, digamos, no es una falla del trabajo de ella, sino que es algo propio de la tecnología, que con la resolución que tiene hoy el 4K y los lentes cinematográficos para el video, hay un nivel de detalle que a veces hace imposible disimular la pincelada, el tono de, digamos, a veces es complicado. Entonces hubo en conjunto también un trabajo, primero la base del arte de Coti sobre el actor, eso es lo principal, el 70%, pero después sí hubo un trabajo con la fotografía, con la iluminación del personaje, y después con la postproducción también. Entonces hubo un combo ahí. Ah, mirá, porque cuenta los VFX posteriores. Pensé que era todo hecho en maquillaje. No, sí, está todo hecho en maquillaje. Cuando me refiero a la postproducción es particularmente a la corrección de color, en donde ahí tenés la posibilidad de poner una máscara para bajar unos tonos, digamos, no es que hubo trabajo de FX sobre el personaje, sino sobre el look de la película para potenciar la tonalidad de la piel del personaje y eso. Perfecto. Antes de me explotó la cabeza, Alejandro, necesito hacerlo ya, están hablando del pochoclo dulce y salado, aguante pororó, dicen acá, Coti crack, Coti pasión,
Maluco Videos me sube un poco la autoestima, un verdadero acierto estos conversatorios, felicitaciones Bars. Sí, ya estoy contento, ya quiero que sean todos los días esto porque estoy muy contento. Gabriel, el maquillaje que tiene uno de los personajes muy importantes de Anansi, tiene dos instancias, pues tiene la instancia nocturna y luego cuando está terminando la película, una instancia con luz. ¿Cómo fue el trabajo? Pues está muy bien de textura, de color, ¿cómo fue tu trabajo? Bueno, primero muchas gracias. La mayor parte del maquillaje la hizo Lucía Casaxa, que en su momento era mi novia, hoy es mi esposa. Y bueno, cuando se bancó el rodaje ese, uno dice, bueno, ya está, ¿viste? Y también nos asistió en un par de jornadas muy importantes una chica que se llama Valeria Young con el maquillaje. En cuanto al maquillaje puntualmente, la verdad creo que tendrías que preguntarle a ellas porque yo no sé muy bien qué decirte, más que el trabajo, más que nada para... Hay un momento en la película donde se busca hacer esto que en Hollywood, en The Irishman, lo hicieron con pura tecnología de hacerlos más jóvenes a los actores. Bueno, nosotros lo intentamos hacer con maquillaje. Y bueno, siempre tratando de, por suerte, también el tema de que la película, cuando llega la noche, la oscuridad nos ayuda mucho, yo creo, en cuanto a crear esa atmósfera también que, bueno, la verdad el maquillaje, ¿qué te puedo decir? Las partes más que nada las violentas, por ahí no quiero spoilear mucho, ¿viste? Esas partes son las que más maquillaje usan. Sí, por eso yo evité escapar del spoiler, pero es por ese lado. Bueno, ya estamos cerrando, ya casi pasó una hora, no lo puedo creer, me podría quedar hablando un montón más. Así que quiero saber, Stephanie, además del estreno de esta película, El Psicópata, vamos a decir nuevamente, El Psicópata, crónica de un caso sin resolver, que se va a estar haciendo en Costa Rica la semana que viene. Después de eso, ¿qué viene? Bueno, va a estar también en estos días en el Festival Ícaro, que es el Festival de Cine Centroamericano y del Caribe. De hecho, hoy también estuve con una entrevista presentándola. Y bueno, después de salas, que viene ahora, vienen plataformas online, que ya tenemos algunas, pero ya después se van a confirmar conforme vaya pasando. Tenemos la página también, elpsicopatadocumental.com. Perfecto. Gabriel, ¿qué, después de Anansi, qué planes tiene Anansi? Y después si tenés algún plan con alguna otra cosa en el futuro no tan lejano. Bueno, planes con Anansi es tratar de distribuirla por todos los lugares posibles. Cualquier lugar que encontremos en el plano oficial era buscar pantallas, pero bueno. Así que nada, estamos esperando a ver qué pasa con... Primero disfrutar el Bars, disfrutar de esta experiencia, para mí ya es más que misión cumplida para el proyecto. Y bueno, tengo un segundo largo ya filmado, también independiente, que esperamos que pueda salir el año que viene. Me gusta que no se detiene Chaco, me gusta que se sigan haciendo cosas en las provincias. Alejandro, como contábamos al principio, Cadáver Insepulto se está estrenando en este momento en Cinear. ¿Qué planes hay después con la peli y si hay más cosas en el futuro? La película El Cadáver Insepulto queremos que vaya a donde nos invitan, vamos. Digamos, vamos a seguir mandándola a festivales, que ojalá tenga la cálida recepción que está teniendo, como en este caso en el Bars. Y después nada, si alguien la quiere comprar por millones de dólares, yo no tengo ningún problema. Y dudo que suceda igual, pero nunca está de más soñar. Y después tengo, por suerte, varios proyectos. Este año de pandemia y cuarentena me hizo poner mucho las pilas en proyectos futuros. Lo inmediato, estoy terminando muy cerca la postproducción de un cortometraje que estoy como coproductor y como editor, como coordinando la postproducción, que se llama Los Traidores, que es una comedia de adolescentes que pasa en los 90. Después estoy esperando a ver si las cosas se dan a mi favor, poder producir el año que viene, digamos, poder dirigir un documental que escribí, que es un documental que yo creo que para el Bars
puede ir muy bien porque es un documental sobre un caso oscuro vinculado con la ufología en Argentina. No puedo adelantar más, y si todo sale bien, él podría estar haciéndolo. Y tengo un proyecto de más largo aliento, mucha gente que participó en el Cadáver Insepulto, vinculado a un proyecto de ficción de humor negro. Pero para eso falta bastante, me parece. Hacer cine en Argentina no es fácil en lo absoluto. Ya no sé, es como una charla en sí misma, si es más fácil el modelo de Gabriel o el modelo de Alejandro, porque el modelo de Gabriel no hay plata, pero tenés más tiempo, lo haces viste, podés quedarte más horas. El modelo de Alejandro son 3 semanas y son 8 horas y tenés que tener muy buena onda para pedir un par de horas para alguien que te dé una mano. Es difícil, así que les quiero felicitar al estrés porque llegar a terminar una película es un montón. Tener un relato, una historia, como dice Pablo Parés, que es uno de los creadores de Farsa Producciones, una productora muy, muy conocida acá en Argentina. Las películas son para siempre, así que ya habiendo tenido una película en su lado, me parece que es un montón. Nuevamente agradecerles que hayan primero participado en el festival con sus películas, pero sobre todo que participen de este conversatorio. Stephanie Céspedes, directora de El Psicópata, crónica de un caso sin resolver, que ya pueden ver en Contar, en la parte de documentales. Alejandro Cohen Arazi, director de El Cadáver Insepulto, que está en competencia iberoamericana, así que tienen 72 horas, queda mañana y pasado, para que la puedan ver en play.flixo.com. Y Gabriel Néstor Guilleri, espero haberlo dicho bien, director de Anansi desde El Chaco, película que está en Panorama Argentino. No sé si alguno del estrés le haya quedado algo por decir antes de que nos despidamos. No, yo quería nada más decir que, bueno, vos decís que es muy difícil, bueno, que es complicado más en Latinoamérica, ¿no?, el hacer películas, pero también creo que hay que reconocer que los espacios como el Rojo Sangre, ¿no?, también son importantes, porque si uno tiene una película hay que tener espacios donde mostrarla. Yo es mi segunda vez que estoy en el Rojo Sangre, estuve antes con un mediometraje que estrené, y ese sí lo hice como quiero que entre al Rojo Sangre. Entonces esta vez que haya estado acá, es como te dije, estoy emocionada, y nada, quería agradecer al festival por ser tan importante también en todo el apoyo que le dan al cine de terror latinoamericano. Muchas gracias, Stephanie. Gabriel, Alejandro, ¿algo? Sí, me sumo también a lo que dice Stephanie sobre la variedad que aloja el Rojo Sangre, porque en mi caso particular, esta es mi primera película de ficción hecha en estas condiciones. Vengo de hacer documentales con muchísimo menos equipo, muchísimo menos dinero, en un trabajo muchísimo más de más largo aliento y artesanal. Me parece que todas las fórmulas son bienvenidas siempre y cuando el cine siga vivo, ¿no? Gabriel. Bien, yo me uno a lo que dicen los chicos. La verdad, a mí no me alcanzan las gracias para dar a todos. Y felicitaciones a ellos y a Bars. Bueno, no, realmente al estrés, muchas gracias. Acá el perrito se quiso copar, no quería quedarse afuera, evidentemente. Nuevamente agradecerles, nuevamente decirles a quienes están mirando que vayan a ver las películas, que las disfruten, que las tenemos gratis. Como les decía, en festivalrojosangre.com.ar pueden ver toda la programación, sacarse todas las dudas, play.flixo.com, cont.ar, para ver la programación de las películas, y en YouTube, como están viendo en este momento, las actividades. Si quieren, este festival es gratis. Si quieren, festivalrojosangre.empretienda.com.ar para colaborar, comprar las cositas, la remerita y tal. Esperá que ya termino. Así que muchas gracias nuevamente, Stephanie Céspedes, Alejandro Cohen-Arazi, Gabriel Guilleri, por esto. Muchas gracias a toda la gente que estuvo viendo y nos vemos mañana. Muchas gracias. Chau.